Hola, buenas tardes, días o noches, como se encuentren el día de hoy. Mi nombre es Carlos Alberto Molina Olivera y me tocó exponer o hablar sobre el tema de medidas de tendencia central en datos agrupados. En este caso nos están dando la tabla de frecuencias. Ok, lo que hicimos fue entrevistar a 83 personas. Después, más adelante les explicaré cómo sabemos que fueron 83 personas. Ok, entrevistamos a 83 personas y preguntarle cuántas playeras tienen ellos. Del 1, cantidades pues. Y en este caso son, digamos que la límite declarados fueron del 1 al 50. Ok, y como fuimos entrevistando a las 73 personas, nos dimos cuenta que 5 personas, que en este caso lo representamos como F minúscula I, que es frecuencia absoluta, nos damos cuenta que 5 personas tienen de 1 a 10 playeras, ok, y luego a otras 8 personas nos dijeron que tienen de 11 a 20 playeras, y así continuamos con 23 personas entrevistadas y nos dijeron que tienen de 21 a 30 playeras. Luego 39 personas nos dijeron que tienen de 31 a 40 playeras. Y por último, supimos, las últimas personas que quedaron fueron un total de 8 personas y nos dijeron que tienen de 41 a 50 playeras. Ok, en este caso, ¿cómo podemos saber que fueron 83 personas? Como les decía hace un rato, frecuencia absoluta. Ok, estamos diciendo que son 83 personas, entonces 5, o sea, para hallar las 83 personas como número total, nos damos cuenta que 5, vamos sumando, 5 más 8 son 13, y 13 más 23 son 36, 36 más 39 son 75, y 75 más 8 son 83. Ok, como son 83 y sumamos todo esto, nos da un número total que lo vamos a representar por la letra N. Como podemos decir, el total fue de 83 personas, como se los mencioné hace un rato, al inicio. Como les decía, esto es frecuencia absoluta, que son las personas que fuimos entrevistando. Y esto son la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de cada personas que fuimos entrevistando. Como les decía, pues nos dio un total de 83 personas. Ok, ahora lo que haremos es llenar esta tabla de frecuencia. Y como primero lo que haremos es hallar el punto medio, que lo representaremos como X y la letra Y. Y para esto, ¿cómo podemos hallar el punto medio? Lo que se hace es la suma de los límites declarados de los intervalos. Este es un intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto y quinto intervalo. Ok, como dice, la suma de los límites declarados de los intervalos entre 2. ¿Y cómo se hace esto? Ok, procedemos, haremos el punto medio del intervalo 1. Ok, lo que se hace es sumar 10 más 1, sabemos que es 11. Por ejemplo, lo ponemos aquí. 10 más 1, ¿no? Entre 2. Este es un resultado de 11 entre 2. Como resultado nos da 5.5. Y ese es el punto medio de este primer intervalo. Y así continuamos con el segundo intervalo. 20 más 11. Entre 2. Esto es 31. Entre 2 es igual a 15.5. Y así continuamos con el tercero y el cuarto intervalo. Entonces aquí es la suma de 30 más 21, que nos da un resultado de 51 entre 2. Y aquí es 40 más 31 es igual a 71
entre 2. Y por último, 50 más 41 es igual a 91 entre 2. Y el resultado de cada uno, esto es 25.5 y este es 35.5 y el último es de 45.5. Todo esto son los puntos medios de todos los intervalos que nos dieron. Ya solo cuesta anotarlos en la tabla. Ahora lo que haremos, como ya obtuvimos los puntos medios y ya tenemos la frecuencia absoluta, lo que procede, el último es hallar. ¿Qué es, güey? Listo. Ahora lo que se hará es hallar esta última columna. ¿Y cómo se halla la última columna? Es multiplicar frecuencia absoluta por el punto medio, que por el cual hace un momento le expliqué cómo se halla el punto medio. Y la frecuencia absoluta pues es unos datos que ya nos habían otorgado, nos habían dado. Ok, para esto, como les decía, es multiplicar frecuencia absoluta por el punto medio. Ok, ahora continuamos. Es frecuencia absoluta por punto medio, o sea, 5 por 5.5. Nos da un total de 27.5. Y ahora continuamos con 8 por 15.5. Nos da un total de 124. Y así continuamos con 23 por 25.5. Nos da un resultado de 586.5. Seguimos con el siguiente, que es 39 por 35.5, que nos da 1384.5. Y por último, 8 por 45.5. Nos da 364. Y nos preguntamos que por qué hallamos esto. Esto lo estamos haciendo porque después lo ocuparemos para hallar una medida de tendencia central para datos agrupados. Y también, como nos pide todo esto, ya avanzando un paso más, hallaremos su sumatoria de todo esto, porque esto es un valor que nos piden en la media, que después le iré explicando. Y como siguiente paso es hallar la sumatoria de FI y XI, que significa frecuencia absoluta por el punto medio, que por el cual aquí ya tenemos su resultado. Que al sumar todo, bueno, nos da un resultado de 2486.5. Esa es la sumatoria que nos da de todos esos datos de FI por XI. ¿Y por qué hicimos la sumatoria? Porque lo haremos para ocupar una de las medidas de tendencia central. ¿Cuál es esa medida central, Carlos? Bueno, como aquí el compañero preguntó, ¿cuáles son esas medidas de tendencia central? Como medida de tendencia central tenemos la moda, la media aritmética, la mediana y los cuartiles, que más adelante iremos explicando uno por uno. Empezaremos con la media aritmética. Tiene como fórmula la media aritmética la sumatoria de FI por XI entre N. Ok,
Y esto se nos hace ya muy fácil porque ya tenemos el valor de la sumatoria de FI por XI y el valor de N. Ok, solo procedemos a darle valor a la fórmula que nos aparece aquí. Y esto nos da un resultado igual a 2486.5 entre N, que es igual a 83. Y nos da un resultado de 29.9578. Nos da más dígitos. De aquí en adelante continúa, pero yo solo tomo 4 dígitos, 4 decimales de referencia, así que pues solo anoté 95.78, perdón. Y ese es la media aritmética. Así es como obtenemos la media aritmética por medio de esta fórmula para medir, o sea, es una media de tendencia para datos agrupados. Así es como con esta fórmula podemos hallar su media aritmética de estos valores que nos acaban de dar de esta tabla de frecuencia. Ok, bueno, seguimos con la moda. La moda es el punto medio del mayor dato de la frecuencia absoluta. ¿Y cómo podemos especificar esto? Ok, nos vamos a la frecuencia absoluta. El que tenga mayor dato es, bueno, hallamos su punto medio y esa es la moda. Empezamos del 5, del 8, el 23, el 39 y el 8. ¿Cuál es el dato mayor? El dato mayor aquí es 39. ¿Y cuál es su punto medio? Es 35.5. Es una manera más fácil de hallar la moda. Entonces, por último, sabemos que como este es el dato mayor, entonces su moda es el punto medio y el punto medio es 35.5. Entonces su moda es de 35.5. Continuamos con la mediana. Ok, para hallar primero tenemos esta fórmula: el límite real inferior más n entre 2 menos frecuencia acumulada, un dato atrás, entre frecuencia absoluta por la amplitud. Lo que procede es hallar primero el límite real inferior. ¿Y cómo se halla el límite real inferior? Como sabemos, esto se halla el límite n entre 2, y n entre 2 nos da un resultado de 41.5. Aquí podemos ver n entre 2 es un resultado de 41.5. ¿Cómo sabemos? N es el dato total de frecuencia absoluta entre 2 y 83 entre 2 nos da 41.5. Ok, todavía no terminamos de hallar el límite real inferior, solo obtenemos n entre 2, 41.5. Ahora lo que nos vamos es encontrar esta cantidad en la frecuencia acumulada, en dónde entra o en dónde se acomoda. Como podemos preguntarle aquí a mi compañero, le hacemos una pregunta: si el 41.5 entra entre el 3 y el 36. No. Ahora, el 41.5 entra en la intervalo de 36 a 75. Sí. Ok, para esto siempre se toma el número mayor de este intervalo, y el número mayor aquí es 75. Y ok, lo que vamos es utilizar el límite real inferior, y el límite real inferior es esto, y aquí es inferior, esto es inferior y esto es superior. Hay que estar de acuerdo siempre en esto. Así que el límite real inferior es esto. Ese es el límite real inferior. Ya obtuvimos el límite real inferior. Ahora, para realizar toda la fórmula, lo único que ocuparemos sería todo esto, hasta aquí todo esto. Solo único que vamos a ocupar para realizar y hallar la mediana. Como ya hallamos el límite real inferior, que es 30.5, vamos con lo siguiente, que es n entre 2, y como le decía hace un momento, ya lo hallamos, que es 41.5. Ok, lo que procede es menos frecuencia acumulada menos 1. ¿Qué es esto? Frecuencia acumulada menos 1. Es un dato atrás, un dato anterior de este intervalo. Ok, como podemos ver, 75 es de todo este intervalo que ocupamos de esta tabla. Entonces el dato anterior o el dato atrás es 36. Ok, eso podemos darle un resultado que es frecuencia acumulada menos 1. Entonces 36 es el dato o el valor de frecuencia acumulada menos 1. Ahora, F minúscula I es frecuencia absoluta
de este mismo intervalo del que estamos ocupando, como les mencionamos un rato, y la frecuencia absoluta es 39. Ok, aquí le ponemos 39. ¿Y cómo hallamos la letra A? La letra A y la letra I es la amplitud que tiene los límites o el intervalo de el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo lo hallamos? Es la resta del límite superior menos el límite inferior. Así que continuamos. A y es igual a 40.5, que es el límite superior, menos 30.5, que es límite inferior. Nos da un resultado de 10. Esto es la amplitud que tienen. Así que ya obtuvimos o ya tenemos todos los valores o todos los datos de la fórmula. Así que continuamos a darle el valor a la fórmula. Procedemos. Tenemos límite real inferior, que es 30.5. Más n entre 2. N entre 2 es 41.5. Menos FI menos 1. FI menos 1 es como la frecuencia acumulada del dato anterior, que es 36, como le subrayé aquí. Entre FI. FI es la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta aquí es 39. Por AI es 10. Y por último, la amplitud ahí tiene como valor 10. Así que por último nos queda ya con dos valores de la fórmula ya obtenidas. Nos queda 30.5 más 41.5, que es n entre 2, que está aquí, menos 36, que es la frecuencia acumulada a un dato anterior, que es 36. O sea, ocupamos este intervalo, o sea, el otro es 36, entre 39, que es la frecuencia absoluta, que es el que continúa de aquí, por 10. ¿Y por qué por 10? Por la amplitud que tiene aquí en estos límites. Ok, continuamos a darle valor. Ok, ahora lo que continuamos es resolver y sustituir todo esto. Continuamos y resolvemos primero esto. 41.5 menos 36 entre 39 es lo primero que se hace. 41.5 menos 36 entre 39 nos da el resultado de 0.1410. Así que continuamos con la fórmula. $30.5 más, como les decía, primero se hace esto, 41.5 menos 339 nos da un resultado de 0.14 10 0.1410 por 10. Ok, ahora continuamos aquí. Continuamos con esto. 0.1410 por 10 nos da el resultado de 1.4102 más 30.5. Y por último, nos da un resultado total de la mediana de 31.9102. Y este es el resultado de la mediana. Así es como se calcula la mediana. Ahora vamos a continuar con los cuartiles. Bueno, y por último finalizamos con los cuartiles, que es otra medida de tendencia central para datos agrupados. Y para hallar los cuartiles ocupamos esta fórmula. QK es igual a límite inferior más K por N entre 4 menos frecuencia absoluta acumulada anterior del conjunto de frecuencia acumulada entre frecuencia absoluta por la amplitud. Es casi similar a la fórmula
para hallar la mediana. Ok, para esto, ¿qué significado tiene K? K es el número de cuartil. Y como aquí, para este caso, vamos a ocupar solo 3 cuartiles. Los 3 cuartiles son los que vamos a hallar. Así que empezaremos con el cuartil número 1. Pues aquí ocuparemos la misma fórmula. Para el cuartil número 1 tenemos que hallar primero el límite inferior. ¿Y cómo se halla el límite inferior? Con la fórmula K por N entre 4. Así que como es el cuartil 1, como lo habíamos comentado, K quiere decir el número de cuartiles. Como es el cuartil 1, entonces 1. O sea, para hallar el límite inferior es 1 por N. N bien sabemos que era 83 entre 4, que nos da un resultado de 20.75. Ahora lo que vamos a hacer es buscar este 20.75 en que esta cantidad en donde entra en estos intervalos o esta columna de... Y pues como le decía, el 20.75 donde entra en la frecuencia acumulada. Así que el 20.75 entra entre estos dos. Pero como recuerden, les comentaba más anterior, siempre se agarra el número mayor de esta frecuencia acumulada, así que es el 36. Así que nos vamos a los intervalos. Entonces está 20.5, que es el límite inferior. 20.5. Entonces ya obtenemos el límite inferior, que es 20.5. Ok, ahora ya tuvimos un dato, ahora obtenemos el otro, KN entre 4, pero pues como les mencionamos un rato, ya lo obtuvimos aquí, este es el resultado. Y ahora pues vamos con frecuencia acumulada menos 1. ¿Qué es la frecuencia acumulada menos 1? Es el dato anterior de lo que se encuentra aquí. Por ejemplo, aquí habíamos dicho que era 36 de este intervalo, entonces 13 es el dato anterior de la frecuencia acumulada. ¿Sí me explico? Eso va con FI menos 1. Y FI es la frecuencia acumulada del mismo intervalo que estábamos utilizando hace un rato, que era 36, ahora es 23. O sea, ya obtuvimos el valor de este y este. Este es 13 y este es 23. Y la amplitud ya la habíamos conocido cuando obtuvimos la mediana. La amplitud era 10. Ok, ya obtuvimos todos los datos, así lo que procedemos es darle valor a la fórmula. Así que cuartil 1 es igual al límite inferior es 20.5. Más K por N entre 4, el K por N menos 4 entre 4 era 20.75. Menos la cantidad de la frecuencia acumulada, que es 13, la anterior, el dato anterior, que es 13, menos 13, entre FI, que es la frecuencia absoluta la misma columna que aquí, que es 23. Por ahí, como decía, era la amplitud es 10. ¿Y cómo obtuvimos? Les vuelvo a recordar cómo se obtuvo la amplitud. La amplitud es la resta, recuerden, es la resta del límite superior menos el límite inferior. Y hace un rato lo hice, que era 40.5 menos 30.5, nos da un resultado de 10. Así es como se obtiene la amplitud siempre. Y eso se obtiene en los datos obtenidos, que nos da la tabla de frecuencia. Decimos que es 10. Esto es igual a 20.5 más, ya al resolver 20.75 menos 3 entre 23 nos da el resultado de 0.3369. Así que esto lo multiplicamos por 10.
Y por último nos da el resultado de 20.5 más 3.369. Y al sumarlo, por último nos da un resultado de 23.869. Y este es el resultado del primer cuartil. Así es como se realiza el primer cuartil. Ahora vamos a continuar haciéndolo con el segundo cuartil. Ahora continuamos con el cuartil número 2. Y como les decía, ahora es Q2, porque K es el número, representa el número de cuartil, así que vamos con el cuartil 2. Así que continuamos para otra vez lo mismo como se hizo en el cuartil 1. Para obtener el límite inferior, ahora ya no es por 1, sino es por 2, porque acá dice K por N entre 4. Y como les decía, K representa el número de cuartil, así que vamos ahora con el cuartil número 2. Así que vamos con el 2, el cuartil número 2, y que multiplicas 2 por N. N era la cantidad total, que es 83. Como decía, el número total de la frecuencia absoluta. Es la suma de todos los datos, así que nos da 83. Así que K por N es 2 por 83 entre 4. Es lo mismo que se hace, ¿no? Y nos da un resultado de 41.5. Así que lo que hacemos es irnos a la tabla de estos datos, así que a la frecuencia acumulada, y vemos el 41.5 en qué datos o en qué número, en cantidad entra esta cantidad. Así que entra entre el 36 y 35, el 41.5 ahí está. Y como decía todo el tiempo, se toma el número mayor de los datos, así que es 75. Y así que trabajaremos con este intervalo. Y nos vamos a esto y nos da 30.5, que es el límite inferior. El límite inferior es 30.5. Ya obtuvimos el límite inferior. Ahora seguimos con la fórmula. Ya tenemos el límite inferior. Ya tenemos K por N entre 4, que es esto, 41.5, como les decía, menos FI menos 1, como les decía en el cuartil 2, en el cuartil 1, perdón, que resolví. FI menos 1 es el número o el dato anterior de la frecuencia acumulada del intervalo que vamos a estar ocupando. En este caso, como ocupamos el 75, el número anterior es 36. ¿Me explico? El número anterior puede ser que está atrás de ese dato. Entre FI es la frecuencia absoluta. Así que como es del mismo, entonces la frecuencia absoluta que va a dividir es 39, o sea, ya no es del otro, no es anterior porque no tiene menos 1, o sea, el dato anterior, sino es el del mismo intervalo, de la misma columna que vamos a estar ocupando, que es 39. Ya obtuvimos todos los datos, solo falta ahí. Ahí, como lo obtuvimos, como decía, pues es el mismo, es la amplitud que a todos les da, que es igual a 10. Ahora continuamos a darle valores a la fórmula para obtener el cuartil 2. Límite inferior es 30.5 más K por N entre 4, que es un resultado de 41.5, menos frecuencia acumulada anterior, que estábamos aquí en esta columna, entonces el anterior es 36, menos 36 entre FI de esta columna es 39, o sea, se lo entiende, FI a frecuencia absoluta es 39. 39 por 10, que ahí es la amplitud, entonces la amplitud, como lo había mencionado, es 10 por 10. Esto es igual a 0.14 10. Ya es 41.5 menos 36 entre 39, o sea, ya lo resuelves en 10 directo, ¿me explico? Por 10. Siempre se resuelve esto primero para después sumarlo, no vayan a confundirse y no vayan a darle otro dato que estaría mal, ¿no? Ahora, 0.14 10 por 10 es igual a, seguimos, terminamos, más 1.4102. Y al último, dando la suma, nos da un resultado de
91.9102. Así es como obtuvimos el cuartil número 2. Ahora, un dato importante aquí que pues, ¿cómo le explico? El cuartil número 2 es el mismo resultado que nos da la mediana. O sea, digamos, ¿cómo le explico? El cuartil número 2 es igual a la mediana, porque casi es la misma fórmula que se utiliza. La mediana, como le dice, es a la mitad, y así que el cuartil número 2 igual es representado a la mitad, y como se dan cuenta y pueden ver bien el video, el mismo resultado que me dio en el cuartil 2 me da el mismo resultado me da en la mediana. Así que pues, digamos, se ahorrarían un tiempo realizar el cuartil número 2 cuando ya obtienen la mediana. Ya pueden decir que la mediana es el cuartil 2, nomás realizarían el cuartil número 1 y el cuartil número 3. Es una forma más rápida de realizar los cuartiles, me explico, para ya no hacer los 3, normalmente harían 2. Y pues por último vamos a hacer, para finalizar el video, vamos a hacer el cuartil número 3. Y por último, vamos a otra vez a utilizar la misma fórmula ahora para hallar el cuartil número 3. Y como para hallar el cuartil número 3 tenemos que saber el límite inferior que vamos a utilizar para este caso. Así que para hallar el cuartil número 3 tenemos que tener el límite inferior. Y para obtener el límite inferior, como decía, se utiliza esta fórmula, k por n entre 4. Y como k le decía representa el número de los cuartiles, entonces ocuparemos ahora el 3. Así que multiplicamos 3 por n es igual a 83, que es el número total de la frecuencia absoluta. 3 por 83 entre 4, como dice la fórmula, nos da un resultado de 62.25. Ahora lo que hacemos es buscar el 62.25 en qué columna de la frecuencia acumulada entra, así que entra entre el 36 y entre el 75, y como lo repetí anteriormente, siempre se utiliza el número mayor, la cantidad mayor, así que es 75. Y lo que hacemos es buscar el límite inferior de esta columna, que es 30.5. Y aquí lo tenemos, límite inferior igual a 30.5. Ahora sí, ya tenemos los valores, ya tenemos esto, ya tenemos todo, o sea, el límite inferior que obtuvimos. Tenemos el resultado de k por n entre 4, que es de 2.25. Ahora lo que haremos es buscar Fi menos 1. Fi menos 1 es la frecuencia acumulada, un dato anterior. Así que como ocupamos esta columna, el dato anterior es 36, y entre Fi y Fi es la frecuencia absoluta, que es esta de la misma columna que estamos utilizando, que es 39. Así que procedemos a dar valores, y por A pues es la amplitud de todos, que es igual a 10, ¿no? Continuamos, ¿no? Límite inferior es igual a 30.5 más K por n entre 4, que es 62.25. Menos Fi menos 1, que es 36, el dato anterior. Entre Fi es igual a la frecuencia absoluta de la columna que estamos citando, que es 39, por 10. Esto nos da un resultado de 30.5 más, ya obteniendo el resultado de esto de 72.25 menos 36 es de 39, es igual a 0.6730. Así que lo multiplicamos por 10. Y esto es igual a 30.5 más 6.7307, y nos da un resultado igual de 37.2307. Y este es el último cuartil que realizamos, y así es el valor del último cuartil que obtuvimos ya de todo el resultado, y así es como se obtiene todo. Y así es como se finaliza
Y así es como se realizan todas las medidas de tendencia central para datos agrupados, como les decía, era moda, media, aritmética, mediana y cuartiles. Casi la mayoría no ocupa cuartiles, simple hecho nomás a veces ocupa media, media aritmética, mediana y la moda. Y así es como se tiene, se termina de realizar todo esto. Así es todos los procedimientos que se hacen para esto, para obtener los valores resultados y así ir sacando cada dato. Así es como se finaliza este gran tema, profesor y alumnos.